Hola amigos, nos encontramos en la mina San Ramón de Guanajuato capital. Vamos a explorar este hermoso lugar que tienes que visitar cuando vengas a Guanajuato. Algunas de las minas más famosas de todo Guanajuato son la Mina Valenciana, Mina de Guadalupe y Boca de Mina de San Ramón, en el cual estamos presentes. Vemos unos perritos momificados que están en exposición. El proceso de momificación se da más en cuerpos que tienen poca agua, al igual que en cuerpos muy delgados. Y hablando de momias, si es que quieres un video de visita al Museo de las Momias aquí en Guanajuato, déjalo en los comentarios. Ahora ya que vimos algo de historia de Guanajuato y de esta mina, vamos a explorarla, dando inicio en esta parte donde se encuentra esta gigantesca chimenea. Dos pequeñas medidas de seguridad, familia. La primera, pues agarrarnos del pasamanos. La segunda, procurar no utilizar el teléfono. Ahora sí comienza el camino descendente, que es el más fácil comparado con el camino de regreso. Y retomando lo mencionado acerca de la chimenea, este es de vital importancia para que se evacúen gases peligrosos, como son el nitrógeno, anhídrido carbónico, monóxido de carbono, gas sulfídrico, entre otros. Algunos de los túneles de esta mina alcanzaron los 450 metros de profundidad, pero dentro de este recorrido solo se puede descender hasta los 60 metros. El color rojizo el oro y el color negro lo que es la plata. Teniendo en cuenta que hay dos metales que se les parecen. Una es conocida como pirita, que es una piedra amarilla brillosa, en realidad es el fierro. Y la otra es la galena, que también es gris pero en plomo. En componentes otros metales, por ejemplo, vemos en amarillo lo que es el azufre, en color negro el plomo y en color verde el cobre. El núcleo de la roca donde se forman estos metales es el mineral en cuarzo blanco, y que gracias a su dureza también, aún así hay un exceso de filtración de agua, esta roca no se ablanda tan fácilmente. Menciono, de este punto hacia la parte de arriba, pues solamente 23 metros de gruesor de roca, que si nosotros siguiéramos avanzando de este punto hacia abajo, pues nada más llegaríamos a 343 metros. Ahora bien, estos hombres eran los que sacaban el metal cargado a las espaldas. La faja que vemos lleva a la cabeza le llamaban mecapal y les ayudaba a sostener parte de ese peso que ellos subían. Las escaleras, pues vean ustedes, los troncones labrados, que eran conocidos como muescas. Y de ahí nace uno de esos tantos dichos. No, pues me lo llevé entre las patas. ¿Por qué? Porque había veces que les ganaba el cansancio o el peso mismo y se llevaban o se iban hacia atrás y se llevaban a los compañeros que venían atrás de ellos. Un riesgo de trabajo, otro riesgo, otro dicho. No, pues colgó el pico. ¿Por qué? Porque el animalito empezaba a cabecear o dejaba de cantar. El riesgo era de que él empezaba a absorber o a respirar los gases que emanaban de los diferentes lugares o en el mismo lugar donde ellos andaban trabajando. Es por eso que al ver los síntomas de este mismo, tenían que buscar un lugar ventilado, ¿sí? O tenían que salir a superficie para no correr ese riesgo. Ahora bien, familia, otro riesgo, la enfermedad. Hoy es conocida como silicosis, pero ellos la confundían en aquellos ayeres con la tuberculosis, que es el polvo que se respira y se va. Aquí lo que el guía hace mención es acerca de la silicosis, la cual es una enfermedad que no tiene cura y que afecta al sistema respiratorio por inhalar polvo de sílice, la cual sus efectos en el cuerpo humano son los siguientes. Bien, salimos de esta mina y esto nos dice que hasta aquí llegó nuestro recorrido en este video. Si quieres más videos de Guanajuato, déjame un comentario. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete.